Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar sobre un tema muy curioso que generó mucho debate en estos días y que no es la primera vez que ocurre, el final de One Piece. Y es que por declaraciones del mismo Oda, él ya ha mencionado en reiteradas ocasiones cuándo One Piece podría finalizar. Para que tengan contexto de la situación, hace 3 años, el 22 de julio del 2022, Oda confirmó que planeaba acabar One Piece en 3 años. Para ese momento recién habíamos vuelto de un largo descanso de un mes. Me parece fue el primer gran descanso de un mes, ya que se lo tomó al final de Wano y así planear de mejor manera lo que sería esta saga final que estaría por comenzar. Oda dio esta entrevista pocos días después de su largo descanso de un mes, por lo que según sus cálculos consideraba que en julio del 2025 podría acabar, pero nuevamente se equivocó. Aún nos encontramos en el arco de Elbaf, en medio de uno de los flashbacks más importantes que se han mostrado. Por si fuera poco, cuando este flashback finalice, entraremos de lleno al clímax de Elbaf, donde Luffy y sus nakamas pelearán de lleno contra Imugunko y los gigantes demoníacos. Por todo lo que falta por verse, tanto en Elbaf como después de esta isla, es ridículo pensar que estamos cerca de finalizar la historia. Pero para Oda, tanto Egghead como Elbaf, arcos que ya los tenía contemplados, incluso la guerra final y la llegada a la isla mítica, solo con 3 años tenía pensado acabarlo. Los errores de cálculo de Oda con su obra son magistrales, y es que no es la primera vez que da un cálculo errado. Es más, él mismo reveló que al inicio solo tenía pensado hacer que One Piece dure 5 años, y actualmente ya vamos más de 25 con proyección para unos cuantos años más. Luego recuerdo que antes de iniciar Wano, Oda había dado unas declaraciones en donde decía que llevaba el 80% de su obra finalizada. Eso lo hizo hace más de 7 años, otro cálculo errado de Oda porque ya debió haber finalizado hace mucho también. Y así a lo largo de los años, Oda se la pasa dando cálculos inexactos de cuándo planea finalizar One Piece. Pero ¿será de preocuparse dado que en los últimos años cada vez reduce más los años que supone falta para finalizar? Una gran parte del fandom sí está temerosa de que de la noche a la mañana One Piece finalice, o que incluso le den un final abrupto. Es más, uno de los mayores miedos que se tiene en el fandom es que algo le ocurra a Oda que mande a un parón indefinido o hasta una cancelación. Sin embargo, no creo que hay que alarmarse tanto por un escenario de ese estilo. En la actualidad, los editores de One Piece ya saben el final de la serie, incluso amigos cercanos de Oda lo saben, por lo que si llega a ocurrirle algo, es imposible que cancelen One Piece. Obviamente no debería ser lo mismo sin Oda, pero continuarán el manga en base a las indicaciones que ya habría dejado previamente. Recordemos algo clave, iniciar un arco en One Piece no es cosa de iniciarlo y ya sin previa preparación. Desconozco cómo trabajan el resto de mangakas, pero por lo menos Oda cuando se muestra su estudio de vez en cuando, vemos que tiene varios cuadernos de ideas sobre cada arco que está próximo a iniciar. En su mes de descanso al final de Wano, cuando quería replantear todas sus ideas para la saga final, allí debió escribir todos los apuntes para los arcos que faltarían para el final, por lo cual en un supuesto que le ocurra algo, sus editores ya tienen guías para seguir trabajando en el manga. Ahora bien, en base a todo lo que se está revelando últimamente, ¿cuánto realmente le faltaría a One Piece para finalizar? Siento que los que han seguido medianamente el manga ya nos damos una idea en base a la duración de los arcos y lo que faltaría por revelarse. Un ejemplo, el arco de Wano duró unos 4 años aproximadamente. En sí fue el arco más extenso de toda la serie, aún así dudo mucho que se repita un arco con la misma duración. El arco de Egghead por su parte duró solo 2 años, y eso que para muchos se terminó alargando más de lo esperado por todo lo inesperado que ocurrió. Sucesos alrededor del mundo, la llegada de los Gorosei y hasta revelaciones del siglo vacío. Con Elbaf ya vamos a tener 1 año, y exagerando podríamos tener otro año más de puras peleas, dependiendo también qué tanto se descontrole todo. Por año One Piece suele sacar un aproximado de 30 capítulos. Siento que es un buen número para resolver todo lo que falta aún en Elbaf. Dicho esto, los arcos de esta saga final podrían tener un aproximado de 2 años o 50 a 60 capítulos, por lo cual después de Elbaf, ¿cuántos arcos más faltarían para el final? El arco de la guerra final es algo fijo, y dado que allí serán puras peleas y por allí a lo mejor algún flashback, exagerando unos 3 años podría durar.
Este arco de la guerra final debería ser igual que Marineford, un arco enfocado solo en las peleas y que en sí no dure demasiado. Exagerando podríamos ver uno que otro flashback no tan extenso, ya que para el punto en donde esta guerra final dé inicio, ya deberíamos saber casi todos los secretos del mundo. No tendría sentido guardarse el flashback de varios personajes para el final, porque al igual como se está dando en estos últimos arcos, en la previa a la guerra final mostrarse la mayoría de los pasados de estos personajes importantes que participarán en esta guerra. Por la cantidad de personajes importantes que participarán en esta guerra es que considero será el arco más extenso de esta saga final. Como ya les dije, unos 3 años aproximadamente, porque tampoco siento que superen duración a Wano. De allí entre Elbaf y la guerra final, que otros arcos faltarían por mostrarse. En lo que respecta a los Mugiwaras, hay 3 sucesos importantes más por verse antes de la guerra final. Uno de los principales, ya que sin eso no se podría continuar con la trama, es encontrar el último Rod Poneglyph. La única pista que se tiene de esto es Hinokizu, el hombre de la quemadura. Pero con la llegada del gobierno a Elbaf y todo el descontrol que se formó, Hinokizu y el Rod Poneglyph han pasado de lado. Por lo cual mínimo un mini arco tiene que darse para la búsqueda del último Rod Poneglyph. Eso en caso de que no peleen contra otra tripulación por este objeto, ya que si hay enfrentamientos obviamente el arco se convertirá en uno completo. Si hay suerte al final de Elbaf a lo mejor se revele un poco más del último Rod Poneglyph, algunas pistas que guían a este objeto. Luego de esto se viene obviamente la batalla pirata final, la lucha entre los Yonkou para ver quién se convierte en el nuevo rey de los piratas. Aún los 4 emperadores están vigentes, y a no ser que Teach comience a derrotar uno por uno a Shanks y Buggy mientras Luffy está distraído en Elbaf, esta batalla pirata por el One Piece podría ser un todos contra todos. Ahora mismo esa es la interrogante más grande que tengo referente a la lucha por el One Piece. Oda hará que todos los Yonkou choquen entre sí o veremos peleas separadas, Luffy contra Shanks o Buggy y Teach también contra el otro Yonkou restante, y los 2 ganadores después se enfrentarán entre sí quedando solo uno en pie. También qué tan posible es que los Yonkou aún no hayan encontrado el One Piece pero que la guerra contra el gobierno ya dé inicio. Ese sí sería el real todos contra todos, porque se involucrará el gobierno y hasta los revolucionarios. Aunque lo único malo de esto es que Luffy luchará esta guerra contra Imu sin saber aún todos los secretos del siglo vacío. En lo personal siento que es indispensable que los Mugiwara ya sepan todo lo ocurrido en el siglo vacío y sean la tripulación del rey de los piratas para recién allí luchar contra el gobierno. Saber primero el objetivo que tienen que cumplir. En todo ese lapso de la lucha entre los Yonkou y la llegada a la isla mítica, mínimo unos 3 años también. Esas serían peleas importantes y claves para la historia. Además que al llegar a Laftel podría dar inicio un flashback para enterarnos qué sucedió hace más de 800 años, en lugar de que solo nos enteremos por lo que Robin lea. En pocas palabras, por el ritmo que tiene One Piece en los últimos años, 30 capítulos aproximadamente por año, no me extrañaría que pase el 2030 y aún no finalice el manga. Más de 6 años fijo tendremos aún. La única manera para que todo acabe en máximo 3 años es que aquí en Elbaf termine llegando el gobierno, los Yonkou, los revolucionarios, que allí se desate la guerra final y por cosas del destino el último Rod Poneglyph sea como el premio de esta guerra, o sea que uno de los bandos que participarán ya lo podría tener. Aunque algo así lo veo muy apresurado y dudo muchísimo que Oda quiera hacerlo de esa manera, si ha tomado su tiempo todos estos años como para ser impaciente en este punto. Ahora solo nos queda esperar la próxima declaración de Oda con respecto al final de One Piece. A lo mejor y sigue diciendo que en 3 años más de la fecha actual tiene pensado acabarlo. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.